Muy buenas tardes. Tarde de emociones fuertes, ¿no? Como ustedes comprenderán, realmente muy fuertes al ver tanta gente y al repasar esos años de historia y de una tarde que, bueno, tal como tenía que ser, se ha convertido en un homenaje a Juan Pablo Terra, en gran medida, ¿no? No exclusivo porque nunca hemos reclamado exclusividades, pero un homenaje a él. Tenías razón, Pepe Sarrentino, que está allá por el fondo, un día que discutimos. ¿Te acuerdas? Juan Pablo Terra era y es el alma de la democracia cristiana uruguaya. Y entonces muchas gracias por estar a todos ustedes acá, el presidente de nuestro Frente Amplio, el compañero Miranda, los compañeros de Los Santos, Mónica, Xavier, que anda por ahí, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Cristian Mirza. Bueno, no puedo desde luego nombrarlos a todos, como comprenderán. Agradecer la presencia del intendente, agradecer a Pablo Mieres y a Gerardo Burgos, compañeros que hoy están en la militancia por otro andarivel y que mucho agradecemos que nos acompañen esta tarde. En fin, como decía Gerardo, cuando uno se pone a mirar rostros, y en fin, es muy fuerte, pero al fin y al cabo, acá estamos todos juntos y está León y está José Luis Veiga y Carlos Baraybar y tantos, y Jaime y tantos otros, ¿no? Jaime Gil, tantos, Walter, Gancela, que no podemos nombrarlos a todos, ¿no? Desde luego agradecer a Pablo, a Ottonelli, a Horacio, a Marcos, en fin, a todo el equipo del Instituto por ayudarnos a través de este tan valioso trabajo que hoy se está presentando, bueno, a iluminar, de alguna forma ese gran vacío que había y que deberemos seguir llenando, ¿no? Gracias por hacerlo acá, porque comparto plenamente lo que señalaba Gerardo, a tan pocos días del centenario del general Seregni, de ese liderazgo de una sola pieza que fue Líber Seregni. De esa visión estuvo tan cerca de todo esto que está escrito acá, lo digo muy sincera y humildemente, ¿no? En conceptos estratégicos, en su artiguismo, desde el nombre mismo del instituto que ponía el foco y el centro, Mario, justamente en 1815, en su concepción geopolítica, en fin, en su trabajo a favor de la unidad, aun cuando hayamos tenido nuestras discrepancias, como se sabe, en su momento, y las planteamos siempre de frente y con mucha franqueza, y que estuvo tan cerca, además, Seregni y Lili Seregni, del Frente del Pueblo, de tan corta duración y sin embargo de enorme significado político para la propia formación del Frente Amplio, como creo que no se puede, me parece, desconocer, y del cual Seregni y Lili estaban de Selmar y de Elisa y de Juan Pablo y María del Carmen tan cerca, con una cercanía emocional, afectiva y política muy importante. Por eso es que realmente hacer este acto acá en esta sala de Huella de Seregni o en esta casa tiene un significado realmente muy especial. Comprenderán que no es posible para nosotros siquiera esbozar una síntesis de este trabajo, acerca del cual además han avanzado tanto
y con emociones fuertes y sin duda con un rigor profesional o histórico tan fuerte, los dos académicos que nos honran con su presencia y con quienes además hemos compartido muchos años de esperanzas y de caminos y de lucha, y ojalá nos sigamos encontrando hacia adelante. Ya lo han hecho los seis autores de estos tomos, el esfuerzo de Mario Cayota, de César Failache, de Julio Hila López, de Rodrigo Rampoldi, de Esteban Koster Capurro, por aquello de que lo que se hereda no se roba, ¿no? Y entonces, querida compañera, ha sido un gran aporte el de Esteban, sin duda. Ya lo han hecho con economía, además, una economía realmente de redacción muy importante para darle una fuerza central muy importante a la documentación. Yo creo, Pablo, que es la primera vez que un volumen tan importante de documentación se presenta en forma conjunta, ordenada, etcétera. Seguramente que hace falta seguir buceando y seguir investigando en esa línea que acá se ha sugerido. Entonces, como no podemos hacer, porque no nos daría además ni siquiera el tiempo, ni podríamos hacer una reflexión de nivel, digamos, como han hecho estos dos grandes profesionales de la historia que tenemos acá. Comprendan ustedes, yo hoy estoy estudiando los problemas sanitarios de los esturiones para ver si podemos exportar el formidable caviar del Polanco uruguayo a la República Argentina, porque no podemos hacerlo, así que estoy buceando por el ADN y por algunas otras cosas de los esturiones. Así que no me atrevería a imitar, digamos así, esa profundidad. Pero sí, entonces, a través de algunas frases que son como fundamentales. El tema que acá se ha mantenido o se ha expresado con mucha fuerza, que era el pensamiento. En un cuarto del Club Católico, del viejo Club Católico en la calle Cerrito, después que ya estábamos en dictadura y se había compartido con el movimiento sindical uruguayo y los estudiantes y la población, en la medida de lo posible, la resistencia al empuje de la dictadura a partir de aquel año y de aquel mes tan trágico para todos, y que tienen tanto que ver, por cierto, con la propia fundación del Frente Amplio y su relación histórica con el movimiento estudiantil, desde luego, el chileno que fue presidente de la CEPFEU, pero también con el movimiento sindical uruguayo. Con el movimiento sindical uruguayo que por algo, recuerdas, el otro día alguien en Buenos Aires recordaba, se conformó una central de trabajo, una convención, de trabajadores y no una central de trabajadores, y por algo se conformó un frente amplio y no un frente popular o de izquierda, como había ocurrido en otros países. Y entonces Juan Pablo Terra, recuerdo como si fuera hoy, dijo, bueno, parece que por ahora lo que podemos hacer es mantener vivo el pensamiento. Y eso significó entrar de lleno en una etapa refundacional del CLAE, sobre la cual no puedo hablar delante de dos compañeros, de dos historiadores que han aportado tanto, como muchos de los que están acá, a este querido centro latinoamericano de economía humana. ¿Y por qué, digamos, tenía tanta fuerza eso? Bueno, porque como se ha señalado, había pensamiento, es decir, había ideología, había una trayectoria de huella, de elaboración, como bien señala en su trabajo Mario, desde las fuentes del humanismo, volviendo a cientos de años atrás,
que dejaron huella tan profunda en la cultura europea y que llegaron, desde luego, a estos lares, hasta los orígenes fundadores de instrumentos políticos y sociales en el Uruguay desde principios del siglo XX y aún antes, como acá se ha señalado, con Zorrilla, con Bauzá, y permítanme decirlo también con mucha fuerza con don Eduardo Cayota, como expresión del sindicalismo y de la sensibilidad cristiana en la organización social de aquellos años que también dejaron profunda huella. Entonces, toda esa evolución que se fundamentó realmente en la consistencia de un cuerpo doctrinario e ideológico que superaba dogmatismos, que hundía su personalidad sin reclamos hegemónicos, enfrentando las bipolaridades falsas muchas veces, los pensamientos únicos, los destinos manifiestos. Como bien concluye César Failach en los planteos del PDC, se encarna la voluntad de que la sociedad sea dueña de su destino y lo hacía a través de un abordaje interdisciplinario y político y con participación orgánica. Como ha recordado también Carlos, se participaba activamente de una elaboración colectiva. La discusión programática sobre el sentido y profundidad de los cambios necesarios son puntos fundamentales en el punto de arranque, en la fundación de 1962. Me corregirán los estimados historiadores. Yo no sé si hubo otra fuerza política que en un momento determinado de la historia, febrero de 1962, experimentara una transformación de carácter ideológico, organizativo, político, etcétera, de cara a la profundidad de los necesarios cambios que el país tenía que hacer, que el Partido Demócrata Cristiano. Evidentemente hubo otras experiencias, asociaciones, etcétera, pero de una profundidad tal, desde un punto de vista integral y como resultado de un proceso en donde jugó, como todos sabemos, un papel fundamental ese gran dirigente de la democracia cristiana y del país, que fue Américo Pla Rodríguez, ¿no? Que jugara un papel absolutamente fundamental. Y ese tema que tiene que ver con el compromiso político, con la garantía del contrato fundacional, que fue absolutamente decisivo para la formación del Frente Amplio. El candidato único, el programa único que luego continuó a lo largo de tantos años. Quizás a lo que reclamaba de otros documentos yo tenga, Pablo, para aportar muy modestamente un manuscrito de lo que fue el último ajuste del programa de gobierno, mejor dicho, de las primeras medidas de gobierno, porque no se denominó programa, que terminaron de redactar Juan Pablo Corlazzoli y el ingeniero José Luis Macera en el domicilio de este último, con anotaciones al pie que con mucho gusto quisiéramos aportar para además significar la enorme importancia que ese acuerdo de dos fuerzas políticas fundadoras y fundamentales tuvo en aquel momento. Y los aportes que ya desde el Congreso Programático de la Democracia Cristiana de 1966 se había expresado, Congreso presidido por ese gran compatriota que es Enrique Iglesias, que presidió durante 2 años un Congreso programático de técnicos independientes y desde luego demócratas cristianos, y cuyo secretario era el ingeniero Camus, que también es necesario ubicarlo con su aporte fundamental. Y desde luego los aportes a la unidad del programa único que cientos de demócratas cristianos realizaron. Permítanme una rapidísima referencia
a la Comisión Nacional de Programa de Gobierno, que trató de aportar en la medida de todo lo posible. Y acá tenemos a María Julia Guerre, a Walter Cancela, a Carlos Vasallo, a Carlos y a Miguel Vasallo también, muy especialmente en la última etapa, a Rubén Casaballa, el propio Pablo Martínez, Leopoldo Font, tantos que sé que corro el riesgo, pero que me parece que deben ser nombrados en el seno de una comisión donde tantos aportes hizo de contenido y como redactor en jefe nuestro compañero Carlos Sabín en tantos años de trabajo de la comisión. Ese contenido profundo de modelo de sociedad, como también se expresa, el PDC propondrá como modelo de sociedad futura, o proponía como modelo de sociedad futura, una sociedad comunitaria o socialista comunitaria, caracterizada por la propiedad social de los medios de producción, así como una vocación por la participación amplia y activa del pueblo en la gestión política, económica, social y cultural. Socialismo no estatista, personalista, pluralista y comunitario en lo ideológico cultural, democrático en lo político, socialista comunitario, comunitario en lo económico. Y eso está recogido y debidamente documentado en estos libros que hoy se presentan. Rodrigo Rampoldi González nos aporta la lucha contra los años del autoritarismo, la defensa inquebrantable de las instituciones. En todo lo que significó, por acá está el compañero Laxalte, no sé por dónde anda, pero estaba por acá, era edil en 33, cuando junto con Daniel Sosa Díaz llevaron a cabo aquella corajuda defensa política frente a la barbaridad de la muerte de Luis Batalla, y también tenemos que recordarlo como está expresamente señalado. La lucha de Juan Pablo contra el Escuadrón de la Muerte. Uno no sabe qué hubiera ocurrido. Sabemos que algunos dirigentes políticos, algunos muy importantes, que aún hoy vive, cumplieron un papel decisivo en el desmantelamiento del Escuadrón de la Muerte. Pero uno no sabe hasta dónde podría haber llegado también en el Uruguay, digo también en el Uruguay porque es impresionante este tema en la República Argentina, entre tantos otros, desde luego, países, si Juan Pablo no hubiera tomado este tema del Escuadrón de la Muerte con la profundidad y el coraje con que lo hizo, ¿no? Todo el tema de la enseñanza y la lucha que dio José Luis en ese aspecto y tantos otros. Es decir, realmente se peleó mucho por ello. Yo quiero además felicitar a Julio Hila López por ese coraje y esa claridad con la que expresa la participación demócrata cristiana en la creación del Frente Amplio. Porque se necesita realmente de parte nuestra reivindicar con mucha fuerza, sin reclamar privilegios hegemónicos, con un sentido muy amplio, pero realmente todo el trayecto recorrido desde el llamamiento, desde la convocatoria de 1968 hacia adelante, bueno, hubiera sido al menos totalmente distinto o se hubiera producido en otras circunstancias sin esa participación, digamos, tan fuerte y como una decisión política muy compartida por la inmensa mayoría del partido y por tanta gente que hoy ya no nos acompaña, ¿no? Y luego, por cierto, todo lo que escribe Esteban Koster, también allí la frase que escogería sería aquella que pronunció Juan Pablo en Somos lo que somos, cuando propicia y promueve el voto en blanco, coincidiendo, como decía Gerardo, con la posición del general Seregni desde la prisión de tantos años por otro lado.
en la que jugó un papel todo lo que él señala, ASU, los sectores de base de la Iglesia, el recuerdo emocionado de lo que significó Carlos Partelli, citado tantas veces por Mario Cayota y por tantos otros militantes y tantos otros curas de barrio y militantes que desde la pastoral social y comunitaria y juvenil llevaron adelante una tarea de resistencia, de defensa, de cobertura de los más perseguidos, evidentemente. El tema de la solidaridad internacional, que está bien redactado y sin embargo yo le decía a Pablo, hay algunos puntos, para tu tranquilidad no voy a entrar en ellos, pero hay que recordar lo que significó la fuerza del gobierno uruguayo y tres viajes del señor Juan Carlos Blanco a Caracas para forzar al gobierno de Luis Herrera Campins de levantar la ruptura de relaciones diplomáticas con Uruguay por el secuestro de Elena Quinteros de la sede de la embajada venezolana. Realmente fue una lucha permanente, una situación que había comenzado antes del gobierno de Luis Herrera, pero que éste mantuvo con inquebrantable decisión y con un rasgo de solidaridad democrática y de lucha por los derechos humanos pero muy importante, como otras expresiones que están muy bien recogidas en estos libros y particularmente en esta etapa. Y trabajaron las mujeres, yo la veo acá, Beatriz Beba Hermo. Beba Hermo era la secretaria de las mujeres demócratas cristianas, que junto a los sindicalistas, junto a la gente de ASO, a los jóvenes, también trabajaron el mantener una estructura que se mantuvo permanente, porque teníamos la modesta misión de coordinar ese trabajo en la Casa de Beba a lo largo de todos los años de la dictadura. Entonces, desde luego que es inevitable, faltan muchos nombres y no vamos a intentar llenarlos, simplemente a decirles que este es el inicio, como bien señaló Pablo en su introducción, de un trabajo que debe recorrer todavía, un camino para seguir profundizando. Perdón, había omitido nombrar hoy a Cristian también, que hoy no está en las filas del partido, pero que trabajó tanto por los derechos humanos, cuyo director nacional nos acompaña hoy, ¿no? Entonces, claro, habría que profundizar en la pregunta de Zubillaga, ¿por qué termina en 1984? Comprenderán que para todos nosotros es una etapa que tiene, como decía bien Gerardo, complicaciones y cargas políticas y emocionales tan fuertes, ¿no? Pero sin embargo, sin hablar, por cierto, del futuro, de este futuro tan incierto, de este mundo tan confuso y con tantos riesgos y con cambios a veces en términos horarios, que además de Mario y de su juventud, son todos jóvenes los que escriben estos libros, como me recordaba hoy María Julia con mucho acierto, son todos jóvenes. A nivel de la democracia cristiana circuló una convocatoria firmada por su presidente, el Jorge Chileno Rodríguez, por su secretario, Matías Rodríguez, y por su secretario político Juan Andrés Roballo, que está hoy acompañando al presidente. Y esas son las autoridades hoy del Partido Demócrata Cristiano. Y esa es una vocación de seguir trabajando. Vaya a saber Dios exactamente, pero en el marco de un compromiso que compartimos de transformaciones del país, en el marco de este instrumento que representa nuestro Frente Amplio. ¿Y por qué? Y porque las razones que dieron origen a toda esa transformación ideológica y a ese compromiso político siguen vigentes.
porque el liberalismo económico y el capitalismo salvaje no han logrado superar las grandes desigualdades y los desastres humanos que estamos padeciendo. Y mientras esos hechos de derechos humanos, de justicia, de construcción solidaria de un destino mejor sigan vigentes, bueno, este pensamiento ideológico expresado en una acción política comprometida, más allá de números, que quiere ser coherente con las letras, que también juegan en la vida de los hombres y de los pueblos. Bueno, sinceramente creo que habrá muchas razones para seguir comprometidos en este camino. De manera, Pablo y compañeros del Instituto Humanista Juan Pablo Terra, muchas gracias a todos los autores por el esfuerzo que han realizado, que nos comprometemos, digamos, a seguir aportándoles en la medida de todo lo posible. Y muy especialmente a la franqueza y al nivel de los dos historiadores que acá nos acompañan, desde su visión académica, pero también de su vida de compromiso que han honrado la actividad estatal. Muchas gracias.